Con los pies en el suelo, ¿cuántas veces te dirán a ti, te habrán dicho a ti, a otros compañeros también jóvenes del mundo de la música actual, que no dejéis de tocar el suelo, ¿no? Que seáis realistas, optimistas, pero muy realistas? ¿Cómo lo llevas esto? Hombre, yo creo que bien. De hecho, va un poco por ahí la canción, ¿no? De decir que con los pies en el suelo yo también estoy cumpliendo mi sueño y un poco también decir que nadie me va a quitar eso, ningún hater, ningún odiador profesional de redes ni ninguna persona que se lo proponga va a sacarme de donde estoy, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que eso es, aparte gracias a mis padres también un poco que lo mantienen, pues ahí sigo, con la cabeza bien amueblada. Bueno, eso es muy, muy importante porque también se traduce mucho, ¿no? Ese realismo luego se traduce verdaderamente en el escenario. ¿Te gusta hablar y cantar del amor, del desamor, también de las redes sociales, del maltrato, del bullying, de todo eso que bien conoces, ¿no? Sí, en algunos casos sí, claro que lo conozco, pero en otros sí, en otros no. Me refiero, por ejemplo, las canciones sobre un maltrato, pues es muchísimo más complicado escribirlo porque no es en primera persona ni es referente a algo que me haya pasado a mí. Entonces, pues hay de todo evidentemente, pero todo desde el corazón y todo queriendo expresar una canción como de ayuda, ¿no? A las personas que la escuchen. De todas las canciones que voy haciendo, la primera persona que se la mando es a mi madre siempre para ver si le gusta, que raro es que no le guste, vamos, que es mi madre, ¿sabes? Lo malo sería que me dijera que no le gusta alguna, entonces ya, madre mía. Entonces sí, yo creo que el mayor apoyo que tengo ahora es mi madre.